La paz y la gracia de nuestro Señor y Dios Jesucristo sea con cada uno de los que me escuchan y de los que me van a escuchar luego. Seguimos con la enseñanza de Mateo 24:31. ¿Quiénes son los escogidos de Mateo 24? Lo que el Señor Jesucristo dijo con sus propios labios, que Él venía por ellos y que Él iba a cortar aquellos días por causa de los escogidos. Y el Señor Jesucristo habló mucho al respecto de este tema de los escogidos de Dios. Entonces, seguimos con las 4 partes de esta enseñanza. ¿Quiénes son los escogidos de nuestro Dios? Y vamos a demostrar por las escrituras, por la palabra de Dios, que los escogidos es la iglesia del Señor y que el levantamiento de su pueblo, de su iglesia, es después de la tribulación, y no como andan diciendo falsos profetas que antes de la tribulación y que se van en un rato secreto. Vamos a demostrarlo por las escrituras, porque las escrituras es lo que es verdad, no lo que la gente andan diciendo. Vamos a demostrarlo por las escrituras y tumbar de una vez todo argumento y toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Lucas 18:7. Su Biblia en mano, por favor, para comprobar lo que se está hablando, porque aquí no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que dice en realidad la palabra de Dios. Y todos tenemos que ser como niños y aprender todo del Maestro, del Señor Jesús, nuestro Padre Dios. 18:7 dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Dice que Dios le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Romanos 8:33 en adelante. Romanos 8 del 33 en adelante. Su Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está hablando la palabra de Dios de los escogidos. ¿Que quién acusará a los escogidos de Dios? Seguimos. Romanos 11:7. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos 11:7 dice la palabra de Dios: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea,
Los escogidos lo han alcanzado, que son los que creen en el Señor Jesucristo y se han arrepentido y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que han nacido de nuevo. Pero los demás no lo han alcanzado y están endurecidos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí están los escogidos, los que creen en el Señor Jesucristo y se han arrepentido, tanto de los judíos que han creído y se han arrepentido, como de los gentiles que han creído en el Señor Jesucristo y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y se han arrepentido. Esos son los escogidos de Dios. Colosenses 3:12. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, vestidos como escogidos de Dios. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Dice en el verso 1 de Colosenses capítulo 1, verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. A los santos y fieles le está escribiendo el apóstol Pablo, y esos escogidos que él está hablando, que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos, de eso se trata, de la iglesia del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo decía en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 10 que él lo soportaba todo por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Los escogidos. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Los escogidos de Dios, nuevamente. Romanos 11:15. Gloria a Dios. Dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será a su emisión sino vida de entre los muertos? Sí, bendito sea el nombre de Dios. Romanos 11:15. Eh, 11:7, perdón. Romanos 11:7 dice: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ya eso lo leí. Bendito sea el nombre de Jesús. Romanos 16:13. Esa era la cita que estaba buscando. Dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahí está hablando, saludar a Rufo, escogido en el Señor. Hay escogidos en el Señor. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 13. Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses del 2. Segunda Tesalonicenses del 2, 1 y 13 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia dice acá en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 que nadie nos engañe de ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no va a venir mientras suceda algo, que venga la apostasía, el apartarse de la fe, el renunciar a la fe, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y sabemos que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es la humanidad completa, pervertida, separada de Dios. Eso es el hombre de pecado, el hijo de perdición. La humanidad pervertida, corrompida en delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús no viene hasta que todo eso suceda, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y venga la apostasía. Luego Él viene. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Primera Tesalonicenses, primero, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el capítulo 5 de Tesalonicenses, de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y eso es lo que interpreta mucha gente, que el ladrón en la noche es de secreto y que nadie se va a dar cuenta de que Él vino. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque en 2 de Pedro, capítulo 3, el día del Señor vendrá, dice, en el verso 10, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, en el cual, o sea, en ese día vendrá de repente, pero en ese día, en ese mismo día que Él viene, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el día del Señor, cuando Él venga en su segunda venida, porque no hay una tercera venida del Señor. La Biblia dice en Hebreos, su capítulo 9, verso del 27 en adelante, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por segunda vez aparecerá Cristo sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a sus escogidos. Por segunda vez, no por tercera vez, no en un rato secreto. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Efesios 2:11 dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne,
erais llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, tanto de los judíos que creen en Jesucristo como de los gentiles que creen en Jesucristo, de ambos pueblos hizo uno. Bendito sea el nombre de Dios. Derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ese es el Israel de Dios, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis, primera de Pedro 2:9, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de los gentiles que antes no habían alcanzado misericordia, pero que ahora por la sangre de Cristo derramada en la cruz, de los dos pueblos hace un solo, y hemos alcanzado misericordia y somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Apocalipsis 7:9 al 14 dice la palabra de Dios, hablando de la tribulación. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, en la presencia de Dios, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Hay uno solo sentado en el trono, y al Cordero. Ese solo que está sentado en el trono es ese Cordero, ese Dios que se sacrificó y pagó el precio por su pueblo, nuestro Señor Jesucristo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Delante del trono, un trono. Entonces uno de los ancianos, el 12, verso 2, y diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, Mateo 24:29, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Dios Altísimo manifestado en carne, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Daniel, hablando del tiempo del fin, su capítulo 12, el último capítulo de Daniel, hablando del tiempo del fin, también está ahí, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro.
Ese es el pueblo de Dios. Todo el que se halle inscrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Los hijos de Dios. Marcos 13, del 19 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Los escogidos que Él escogió, por causa de sus escogidos, Él acorta aquellos días de la gran tribulación para que sus escogidos, su pueblo, puedan salir victoriosos, porque el engaño es terrible, es grande el engaño. Por eso Dios tiene que acortar aquellos días. Bendito sea el nombre de Dios por sus escogidos que Él escogió. Entonces, está más que claro que los escogidos de Dios, de las Escrituras, es el pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Esa es la iglesia de Dios. Entonces, el arrebatamiento, el harpazo, el rapto, como quieran llamarle, de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21, es después de la gran tribulación. Pueblo de Dios, escucha la voz de Dios. No endurezca tu corazón. Está atento a la voz de Dios. Porque Dios está hablando en estos últimos tiempos. Presta atención. Como dice el maestro, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos, y que la misericordia de Dios esté sobre cada uno de aquellos que anhelan conocer la verdad, que anhelan acercarse más a Dios, y que el mismo Dios pueda atraerlo al conocimiento de la verdad para ser salvo. Alabado sea el nombre de Dios. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, los cielos pasarán con grandes estruendos. Va a ser un día bien bullicioso, bien notorio, un día, el día de Dios. Bendiciones. La paz sea con cada uno de ustedes.